Mi amor, ven por aquí. Vamos a recibir a mi esposa con un aplauso, por favor. Buenos días. Bueno, hoy estoy aquí otra vez para compartirles porque el Señor me dijo que lo hiciera. Entonces, por obediencia aquí estoy y estoy un poquito nerviosa. Ya le compartí a María, ya me tomó unos años no estar nerviosa los sábados, ya estoy tranquila en las clases de los sábados, pero los domingos a veces le huyo un poquito a enseñar los domingos, pero ya espero que no me tome tantos años como los sábados. Bueno, pero estoy en mi casa y esta es mi familia. I love you too. Ok, ¿quién ha escuchado hablar de los juicios? ¿Hay alguien aquí que nunca haya escuchado hablar de los juicios? Todos, ¿verdad? Es un tema, creo que es uno de los temas más predicados, más leído, más enseñado, pero tristemente uno de los menos aplicados por los cristianos, porque insistimos en seguir juzgando a los demás. Yo voy a compartirles este tema no como alguien que nunca ha juzgado y que no tiene ese problema, sino todo por el contrario, una persona que ha tenido muchos problemas con este tema de los juicios, de ese hueco bien profundo Dios me sacó. Este es uno de los grandes aspectos de la bajeza que Dios me reveló que yo tenía en aquellos tiempos cuando me sentía que yo era mejor que Jaime, que yo no era pecadora como Jaime, que yo no había caído bajo como Jaime, que los que han venido los sábados conocen esa parte de la historia, y que Dios empezó a revelarme mi bajeza, y esto fue de las primeras cosas que Dios empezó a hablarme, de que uno de mis grandes problemas es que yo me sentía mejor que los demás, mejor que Jaime y mejor que los demás, que no me consideraba una mujer pecadora, y Dios empezó a hablarme de mi pecado de juicio, de mi pecado de crítica, de ser una mujer muy dura con los demás, que yo me creía juez, y me hablaba Dios que yo era una juez implacable. ¿A cuántos Dios les ha revelado ese pecado también? Porque yo no creo que yo estoy sola en esa lista. Y la Biblia dice que solo Dios es juez. Y a pesar de que somos cristianos y que leemos esos versículos, parece que nos volvemos inmunes y volvemos y lo leemos y continuamos recayendo en lo mismo. Dios, por supuesto, en aquel tiempo, cuando Dios revela un pecado, viene acompañado con arrepentimiento. Dios nunca revela nuestra bajeza y nuestro pecado para condenarnos, para hundirnos, sino para que veamos nuestra bajeza y nos arrepintamos y podamos recibir su perdón. Y ustedes saben, yo les he compartido en los sábados toda esa experiencia mía de por primera vez ver mi pecado, arrepentirme, recibir su perdón, y allí comenzó mi proceso de restauración, porque solo el que recibe perdón puede empezar a perdonar a otros, ¿correcto? Sin embargo, esta ha sido un área, y yo pienso que todos tenemos áreas que cojeamos, ¿verdad? Y ese es el aguijón que habla Pablo, que hay áreas que tenemos que rendir todos los días. Esta es un área que yo tengo que rendir todos los días, arrepentirme de esto todos los días, pedirle a Dios perdón todos los días, que me muestre. Y tengo días y a veces semanas que paso como bien, en la parte como que me estoy portando, que Dios me dice, vamos bien. Pero tengo momentos que recaigo en esto de los juicios. Pero al ya ser consciente de un pecado, tú te puedes arrepentir. Te puedes arrepentir antes de pecar, y eso ya me pasa, gracias a Dios. Estoy en medio y Dios me redarguye, siento su redarguir y me detengo de lanzar esos juicios. Y hace unas semanas, creo que hace 3 semanas, que compartí mi testimonio de lo que viví en el proceso de los días antes que mi papá muriera, todas esas semanas que él estuvo hospitalizado, en cuidados intensivos. Qué impresionante es en momentos de dolor muy agudo. Ahí somos probados
qué es lo que es y qué es lo que hay. Y precisamente en esos días yo les compartí cómo yo caí en ese momento de tanto dolor y un momento tan agudo. Yo recaí muy feo en este tema de los juicios y empecé por Dios mismo, porque por ahí empezamos siempre. Tú no estás haciendo nada, tú estás permitiendo todo esto, ¿cómo es posible? Y estos médicos no sirven para nada y son unos brutos y cómo hacen esto. Y mi mamá, ¿por qué está tal cosa? O sea, siempre somos probados en momentos de mucho dolor, y yo particularmente acabo de ser probada en esto y ya llevo 11 años en restauración, 11 años Dios hablándome de este tema, y volví a cojear y feo en esto. Entonces hoy les quiero compartir, también les compartí hace 3 semanas, que Dios me reveló esto, que Dios me dio arrepentimiento, que me pidió que lo respetara, que no lo juzgara, que Él sabía lo que estaba haciendo, que Él sabía por qué mi papá tenía que estar esas semanas de más en cuidados intensivos, etc. Todo eso se los compartí. Me arrepentí y luego vino todo lo hermoso que entonces tomó lugar en la vida de mi papá, en sus últimos días, en mi vida, en mi familia. Pero les quiero compartir ese día que Dios me vuelve a hablar de los juicios, que parecía tema superado en mi vida, no lo era, y cómo una revelación más profunda y un arrepentimiento más profundo me dio el Señor sobre el tema. Los juicios son... ¿quién nunca ha venido los sábados o ha hecho el programa de restauración en Canaán? Ok. El tema de los... No, tú sí lo estás haciendo. Ok. Cuando hablamos de los juicios, no estamos hablando del justo juicio de Dios. Para aclarar, que todos estemos en la misma página. Estamos hablando del juicio condenatorio en el que todos caemos, o la mayoría de nosotros, en la crítica que tiene intenciones de destruir, de condenar, de encarcelar, de poner la cruz a la gente encima y punto. Ese es el juicio al que me estoy refiriendo, la crítica condenatoria, cuando maldecimos, porque maldecir es hablar mal. O estamos bendiciendo, que es hablando bien, o estamos maldiciendo, que es hablando mal. Y otra definición corta de los juicios es lo opuesto a perdonar. Porque cada vez que somos heridos, cada vez que nos ofenden, nadie lanza un juicio porque sí, o sea, no es por deporte. O sea, cuando entra esa tentación de que voy a lanzar un juicio, siempre es porque algo me dolió. Me sentí ofendida, me sentí dolida, algo me molesta, estoy en profundo desacuerdo. Tiene que ser de esa manera que nos enfrentamos a una situación así, y entonces tenemos 2 opciones únicas, que son o perdono o lanzo un juicio. Y esto lo estamos viviendo desde temprana edad. Entonces veíamos cosas de nuestros padres que nos dolían, que no nos gustaban, y así crecimos. Y crecimos muchos de nosotros no perdonando, porque no existía en nuestras casas esta cultura o esta vivencia del perdón, sino de lanzar juicios. Escuchamos a nuestros padres lanzando juicios, aprendimos fácilmente a lanzar juicios. Entonces crecimos desarrollando esto, no crecimos perdonando. Cuando juzgamos, es decir, elegimos no perdonar, sino lanzar un juicio. Un ejemplo de un juicio es: mi papá no sirve para nada. Tú eres una mala madre. Tú eres un mentiroso. Esa persona, ella es una traidora. Esa persona es un estúpido. Tú no vas a servir nunca para nada. Te vas a morir de hambre. ¿Quién se va a casar contigo? Porque tú eres una floja, porque tú eres... Esos son juicios, críticas condenatorias. Y muchas veces no los decimos. Muchas veces ocurren, la mayoría ocurren aquí dentro del corazón. Yo recuerdo cuando Dios me reveló a mí mi pecado de juicio, que yo no lo veía, y empecé a discutir con Dios que yo no tenía ese problema de juicios. Y mis compañeras de sanidad interior, todas empezaron a confesar sus juicios.
Y cuando llegó mi turno, yo no tenía ningún ejemplo para dar porque yo no sentía que yo alguna vez había hecho eso que todas ellas acababan de decir. Y recuerdo la voz de Dios, pues fue casi audible, me dijo Dios, tus juicios han sido peores que los de todas ellas, porque tus juicios han ocurrido en lo oculto de tu corazón. Ellas por lo menos eran conscientes y lo podían expresar verbalmente. Conmigo, Dios me tomó a mí muchos meses empezar a escarbar y a encontrar y Dios a revelarme todos mis juicios contra mis padres y contra, yo creo que todos los seres humanos que se me hubieran cruzado por el frente hasta ese día, especialmente aquellos que me habían hecho daño. Y en esos momentos especialmente contra Jaime. Pero bueno, esta es la introducción para que estemos en la misma página. ¿Cuáles son los juicios de los que estoy hablando? Y como estamos hablando por estos días en Canal los domingos acerca de las relaciones, acerca de tener relaciones sanas, acerca de cómo poder ser bendición los unos a los otros, cómo poder ser una iglesia y una familia que bendice, no podemos ser jueces. Porque así Dios no nos va a poder usar para bendecir nuestra familia, ni nuestra iglesia, ni a nadie. Porque estamos totalmente en contra de Dios mismo. Estamos usurpando su lugar. ¿Sabes que la Biblia dice que solo Él es juez? Entonces, cuando tú no perdonas a alguien y tú eliges, tú crees que tienes la libertad de no voy a perdonar. Cuando yo lo vea de rodillas o cuando yo vea que ha sufrido lo suficiente por lo que me hizo, entonces yo lo voy a perdonar. Interesante. Yo pasé por ahí bastante. Y cómo Dios ve eso, Dios ve que estamos tomando una silla que solo le corresponde a Él, que es la silla del juez. Y yo recuerdo cuando Dios me dijo, porque yo sí, ¿quién aquí ha reclamado, Dios, yo quiero ver tu justicia? ¿Quién ha dicho esas oraciones maravillosas? Dios, tú eres un Dios de justicia, yo quiero ver tu justicia. Esa era de mis oraciones favoritas. Y Dios me dijo, tanto quieres ver mi justicia, ¿verdad? Quítate de esa silla que no te corresponde a ti de juez, dedícate a perdonar y entonces tú vas a ver mi justicia. Lo he vivido innumerables veces, lo que es levantarse de la silla del juez, perdonar y dejar a Dios ser Dios y dejar a Dios hacer y manifestar su justicia. Todos ustedes tendrán historias para contar en qué áreas quieren ver la justicia de Dios y no la han visto. Les puedo garantizar que hay cosas que ustedes no han perdonado, que hay personas que ustedes tienen encarceladas, juzgadas, condenadas, y Dios está esperando que las perdonen, que las liberen, para Él entonces hacer justicia. Porque cuando juzgamos, cuando nos sentamos en la silla de Dios, ¿a qué estamos jugando? A ser Dios. ¿Y ese juego quién lo va a ganar? ¿A quién le va a ir bien en ese juego? A nadie. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Quién incluye quien quiera? Quien quiera que seas tú que juzgas. O sea, quien quiera quiere decir, de pronto tú eres la víctima de una situación. De pronto te han hecho sufrir mucho y te crees con el derecho de juzgar. Pero la Biblia dice, quien quiera que seas tú que juzgas. De pronto te crees mejor que otras personas. De pronto no has cometido el pecado que esas personas han cometido. De pronto tú piensas en tu cabecita, yo nunca haría algo así. ¿Quién ha dicho así? Esa era de mis frases favoritas. Yo nunca hubiera hecho algo así. Nunca. Lo que está detrás de eso es yo soy mejor. Y tengo entonces derecho a juzgar a estas personas. Ese es el peor lugar donde estar. Esa persona que está allí, como donde estaba yo, no tiene esperanza. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Vamos a Mateo 7. Ese es un pasaje que estoy segura lo han leído cientos de veces. Y lo vamos a analizar un poco hoy.
Dice, desde el 1, no juzgues para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No me voy a detener mucho allí, eso es un tema que se enseña en sanidad interior bien profundamente, los invito a los que no lo han hecho. Y cada vez que Jaime enseña esta clase, yo soy la que más recibe, porque Dios ha tenido que tratar tanto conmigo en esta área. Lo que quiero decir de esta parte de este pasaje es que hay una gran realidad que está expresada en este pasaje y es que no vamos a poder ayudar a nadie. Aquí está expresado como alguien intentando ayudar a otro. Déjame sacar la pajita que está en tu ojo. Vamos a terminar dañando a esas personas. Cuando alguien que no ha lidiado con lo suyo, cuando alguien que no ha visto la viga que tiene frente a sus ojos, es decir, no ha visto su bajeza ni su pecado, se cree mejor que el otro, se cree tan mejor que el otro que le está ofreciendo ayuda y ni siquiera ha lidiado con lo suyo, le va a terminar haciendo daño a la otra persona. Es imposible ayudar a la otra persona. Le dañamos a ella y dañamos a otros. Una de las cosas más fáciles que hay es verle la pajita a todo el mundo. Eso es fácil, no hay que ser cristiano ni orar para eso. No hay que estudiar, no hay que ser sabio para verle la pajita a todo el mundo en el ojo y para hacerle el inventario moral diario a todo el mundo. Eso es facilísimo. Esa es una de las cosas más fáciles que se les facilita al ser humano. Es como le fluye poder verle los defectos a los demás, poder criticar, dar nuestra opinión cuando no nos la están pidiendo. ¿Quién hace eso? Eso es fácil, eso nos fluye, se requiere un milagro de Dios para callarse la boca, ¿verdad? Porque nos fluye es criticar, juzgar, dar nuestra opinión, eso nos fluye natural. Y también es muy fácil y es triste juzgar el corazón de las personas. Rápido. Eso es fácil. Eso ocurre en fracciones de segundo. Juzgar el corazón de las personas y criticar. Pero en cambio, no estamos dispuestos a veces a mover un dedo para ayudar a esa persona, ni mucho menos a orar por esa persona. Muchas personas dicen, pero ¿cómo así que no puedo decir que esa persona es mentirosa? O que esa persona chismosa, o que él es un mal trabajador, o que es flojo, si de verdad lo es. Entonces la respuesta es, sí lo son, seguramente esas personas son mentirosas, son flojas. Aquí el punto es, y el punto de Dios, y está por la Biblia, ¿por qué será que la Biblia está llena de ejemplos de que no debemos juzgar? ¿Será que Dios sabe que tenemos esa tendencia tan terrible? Y el daño que eso nos ocasiona a nosotros y a las otras personas. Si tú ves a alguien pecando, nunca va a ser para que lo juzgues. Si alguien te hace daño, nunca va a estar incluido en el plan de Dios que juzgues al que te hizo daño. Pero nosotros no solamente juzgamos al que nos hace daño, sino que juzgamos lo que vemos que hacen a terceros, lo que no tiene nada que ver con nosotros. Nos tomamos esa potestad de que nosotros podemos juzgar a todo el mundo. Si tan siquiera entonces oráramos, Señor, acabo de ver a esta persona hablando mal de otra. ¿Por qué me permitiste ver eso? ¿Qué quieres que haga yo con eso que acabo de ver? Porque definitivamente sentarse a hablar mal de ella con otros o juzgarla en tu corazón nunca va a ser la respuesta de Dios.
o alguien es diferente a ti, o alguien piensa diferente a ti, pero es lo que nos fluye siempre, es juzgar. Ese es el camino, ese es un ejemplo de lo que es el camino ancho, el camino angosto. El camino ancho es criticar, juzgar, hablar mal de las personas y condenarlas. Eso es fácil. El camino angosto es, el más difícil es perdonar, si es que me hicieron daño, perdonar en lugar de juzgar. El más difícil es callarme y no abrir mi boca para hablar mal de nadie, sino orar, preguntarle a Dios, ¿cómo puedo orar por esta persona, Señor, que me has permitido ver en lo que anda? ¿Cómo puedo orar por mi hermano? ¿Cómo puedo orar por mi hermana? ¿Cómo puedo orar por este? ¿Cuántos se han dedicado a juzgar a los candidatos presidenciales, por ejemplo? En vez de orar, Señor, tú sabes que Dios no nos va a tomar por sorpresa quién es el presidente. A nosotros es que nos toma por sorpresa las cosas. A Dios no. Dios sabe quién es. Nosotros como iglesia deberíamos estar orando para el que sea que va a quedar, sea un Saulo. Que Dios lo tumbe del caballo y lo pueda conocer y pueda ser usado por Dios. Pero qué fácil es sentarse, es un vicio. Yo lo desarrollé desde niña. Desde niña en el colegio nos sentábamos a criticar a las otras niñas. Y los juicios en la casa contra los hermanos, contra los papás, contra todo el mundo. Es lo que fluye natural. Jugamos a ser Dios. El pecado de alguien es pecado, como les estaba diciendo ahorita. Y hoy en día se ha puesto de moda. Estás en tu trabajo y entonces tú ves que el gerente se encerró con la secretaria en una oficina y están enredados. Entonces se ha puesto de moda que hagan lo que quieran, yo no me meto con nadie, yo no juzgo. O alguien roba, o alguien ve que está haciendo lo que sea. Cada uno piensa en situaciones en su vida. Que esta niñita y la otra niñita son lesbianas. Ah, no, yo no me meto en eso, a mí no me importa, que todo el mundo haga lo que quiera, yo no juzgo. No es no juzgo, es que ese es el otro extremo. Si Dios quiere que veas que es pecado, que es luz y que es tinieblas, y que juzgues con el justo juicio de Dios, con su sabiduría. Y la sabiduría está en orar y preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga con estas niñas que acabo de ver, Señor, que están en esto? ¿Qué quieres que haga por mi jefe, que lo acabo de ver? O sea, Dios me lo permitió ver y ahora ¿qué hago con eso? ¿Será que Dios, cuando me permite ver el pecado de alguien, está contando conmigo para una misión especial? De pronto es orar, y eso es poderoso. Que Dios me entregue a mí la misión de orar hasta ver el milagro ocurrir en el otro. O tal vez más allá, Dios quiere que además de orar, yo me acerque algún día y le comparta de Él o de lo que Él ha hecho en mí, no sé. Entonces no es caer en que todo el mundo haga lo que le da la gana y a mí no me importa. Ese no es el llamado de Dios para sus hijos. Es no juzgar, pero sí tenemos que hacer algo. Y ese algo se lo dirá Dios a cada uno en cada circunstancia en particular. No nos corresponde juzgar el corazón de nadie. Es decir, porque mucha gente se confunde con lo de los juicios. Cree que es taparle el pecado al otro. Entonces no puedo decir que es un adúltero. No puedo decir que es una mentirosa. No puedo. Bueno, es que lo es. Lo es. Él es un adicto. Tiene un problema, pero no te corresponde, no nos corresponde juzgar el corazón de la persona. No nos corresponde sentarnos en una silla que no es nuestra a condenar a alguien, a encerrarlo en una cárcel para siempre. Y a veces son nuestros propios hijos, que los condenamos, que los maldecimos.
Tú nunca vas a servir para nada. Te irás a morir de hambre. ¿Quién se va a querer casar contigo? Etcétera. Maldiciones. No, eso no es el plan de Dios, que juzguemos el corazón de nadie. En el versículo que sigue dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y la enseñanza de hoy se llama perlas a los cerdos. Y ese nombre es horrible, ¿verdad? Y este fue el aspecto nuevo que Dios me mostró aquella tarde en mi casa. ¿Qué son las perlas? ¿Qué piensan ustedes que son las perlas que se refiere ahí? Es algo precioso, ¿verdad? Algo de mucho valor. Pensemos, ayúdenme ustedes. ¿Qué es lo más valioso que Dios nos ha entregado a nosotros? Su palabra, su Hijo, su amor, ¿qué más? Pasión, su perdón, misericordia. ¿Qué tal cuando en Génesis vemos que Dios creó al hombre a su imagen? Y que todo fue creado por el poder de su palabra. El poder creador de su palabra. Ese poder nos lo dio Dios a nosotros también. O sea que digamos, esa perla preciosa, creo yo, las perlas más preciosas que Dios nos ha entregado a nosotros es su amor y su poder creador. Su poder transformador. ¿Qué es lo que me cambió a mí y los ha cambiado a todos ustedes? Sino que es su amor, ¿verdad? Su amor genuino es lo único que realmente logró transformarnos a nosotros, ¿verdad? Es lo único que logró conquistarnos. Ninguna prédica, ninguna montón de versículos, ni nada, nadie logró realmente conquistar nuestro corazón y de verdad llevarnos a rendirnos en sus brazos. Fue su amor. O sea que su amor es la perla más grande y su poder transformador, su poder creador. Él nos lo dio a nosotros también. También tenemos ese poder y también tenemos, porque ya todos los que estamos aquí hemos sido receptores de su amor. Lo tenemos en nosotros. Entonces, cuando nos hacen daño o cuando vemos a alguien más pecando, dañando a otros, y nosotros nos mantenemos en esa conexión, en esa vida donde estamos en una constante comunión con Él, conversación con Él, y no perdemos esa conciencia de su presencia en nosotros y alrededor de nosotros, y algo nos pasa y decidimos perdonar al que nos hirió en nuestro corazón, y decidimos orar por aquel tercero que le veo haciendo daño a un cuarto, y decidimos bendecir a los que nos maldicen, estaríamos usando nuestras perlas de la manera que deben ser utilizadas. Y nuestra audiencia es el trono de Dios y sus ángeles que obedecen a su palabra y al poder creador que Él depositó en nuestra boca. Y será hecho como pedimos, porque habremos pedido y hecho de acuerdo a su perfecta voluntad. Pero cuando no hacemos eso, sino que alguien nos hiere o vemos a alguien más pecando contra otro y elegimos juzgar, condenar, maldecir, nuestra audiencia no es Dios y su trono y sus ángeles. Nuestra audiencia van a ser los perros
y los cerdos, que representan a Satanás y todos los espíritus malignos y demonios que se alían con Satanás para la condenación de los hermanos. Porque cuando lanzamos juicios condenatorios, nos estamos uniendo al bando de Satanás. Porque él es el acusador de los hermanos. Estamos actuando como él y para él, y a favor de él. Y aquí está registrado. Quienes nos escucharon fueron los perros y los cerdos. Y ellos van a entrar y van a tomar nuestras perlas. Y va a haber destrucción. Y va a haber dolor. Porque nosotros lo que hicimos al hacer eso es abrir las puertas en el mundo espiritual para que los perros y los cerdos entraran a tomar nuestras perlas y ser usadas para dañar y para destruir. Pero fue nuestra decisión. Tenemos la libertad. Nosotros tenemos la libertad de elegir a quién le presentamos nuestras perlas. ¿Cómo vamos a usar ese poder que Dios nos dio? Tenemos poder en lo que decimos. Tenemos poder sobre las personas. Tenemos poder sobre aquello que lanzamos sobre ellos, sobre nuestros hijos especialmente. Tenemos mucho poder. ¿Cómo estamos usando ese poder? ¿Quién es nuestra audiencia? ¿Dónde están cayendo nuestras perlas? El versículo 7 dice, a continuación, inmediatamente, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Una petición de Dios para nosotros inmediata. O sea, viene la lectura de no juzgar, de no lanzar tus perlas a los cerdos. Inmediatamente después viene una invitación a que ores, a que más bien tengas una vida de oración, a que más bien presentes tus peticiones, tus dolores, tus ofensas, tus preocupaciones a Dios, los presentes en oración, entregues tus perlas en el trono de los cielos. Y luego dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que tenemos frente a nosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. El camino ancho y espacioso, lo que es fácil. Es fácil juzgar, eso lo hace cualquiera. Desde niños aprendimos a hacerlo. Pero el camino que lleva a la vida es angosto y es difícil. Pero es el camino que lleva a la vida. Allí donde vamos a ver el poder de Dios manifestarse en nosotros, en nuestros hijos, a nuestro alrededor. En el versículo 12 dice, así como quieres que te traten, trata a los demás, ¿verdad? ¿A quién le gusta a ustedes ser juzgado y condenado y criticado? Yo quiero saber. Esa es una de las experiencias más dolorosas que vivimos cuando nos sentimos juzgados. ¿Quién se ha sentido juzgado y le ha dolido hasta lo más profundo de su corazón? El ser juzgado es supremamente dañino y doloroso, y sin embargo persistimos en seguir haciéndoselo a los demás. Pero no queremos que nos lo hagan a nosotros. Eso no es posible.
La Biblia dice en Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Que no tenemos escapatoria, y está por todas partes en la Biblia. Y yo empecé esta reunión, esta clase, diciéndoles que yo soy la primera que he recaído y recaído en esto, y Dios me sigue dando cada vez más arrepentimiento sobre los juicios, porque realmente no podemos pretender sembrar juicio sin misericordia, pero que cuando nosotros caigamos recibamos compasión, misericordia, paciencia, amor, oración y abrazos de los demás. Porque no puede ser. La Biblia dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Ya es la 1. Ok. Bueno. Entonces, me toca llegar hasta aquí. Pero no se preocupe, ya había pedido el otro domingo para continuar. Pero pensé que iba a avanzar mucho más, pero bueno. Solo quiero cerrar diciendo que la salida de este pecado de los juicios se llama arrepentimiento. Tenemos que pedirle a Dios arrepentimiento. Todos los días, en mi caso. Tenemos que pedirle a Dios arrepentimiento por este pecado de los juicios. Y pedirle a Dios que sea como un centinela en nuestra boca, en nuestro corazón. Que nos redarguya de pecado antes de pecar. Y que nos revele, o sea, cada vez ha sido más grande para mí la revelación de las consecuencias de los juicios. Sobre mi vida y sobre aquellos que juzgo. Cómo abro las puertas. Esto de las perlas, Dios lo ha usado grandemente en esta última etapa de mi vida. ¿A quién estoy presentando mis perlas? Piensen en eso antes de lanzar juicios. Piensen en esos cerdos y en esos perros. A mí eso me aterró. Yo como que me volaba esa parte. Yo no me he dado cuenta que eso estaba ahí. Todos leemos lo que queremos, ¿verdad? Pero Dios me llevó a leer y a entender quiénes son los cerdos y los perros. Y el valor de mis perlas. O sea, tus palabras están cargadas, deberían estar cargadas, pudieran estar cargadas de todo ese poder transformador de Dios. Y ser usado por Dios para transformar a los que te escuchen. Para bendecir a tus hijos, para bendecir a cualquier persona con la que te encuentres, para bendecir a tus enemigos. Tú eres el beneficiado de hacer eso. Somos nosotros los beneficiados de hacer eso. Vamos a orar y el otro domingo continuamos. Padre, yo te doy gracias. Gracias te doy por este privilegio que me das de compartir tu palabra y de compartir lo que tú me sigues enseñando, Señor. Yo te entrego a mis hermanos, te entrego sus mentes, sus corazones, sus emociones, todo lo que en estos momentos pueden ellos estar sintiendo, te los entrego a ti. Gracias por lo que pudiste en esta mañana mostrarles, lo que cada uno pudo escuchar de ti en esta mañana. Te pido que puedan repasar contigo, Señor, esta parte de tu palabra. Y que tú les reveles, Señor, su pecado de juicios. Solo tú lo puedes revelar. Y solo tú puedes dar también el arrepentimiento. Yo te pido que esta congregación, que esta familia siga siendo llevada a niveles más profundos de arrepentimiento. Yo te pido que ellos puedan sentir el dolor que te causan a ti cada vez que lanzan un juicio. Yo te pido que ellos puedan sentir el dolor que le causan a otros cada vez que lanzan un juicio. Solo tú puedes permitir esto, Señor. Ayúdalos. Sígueme ayudando a mí. Dios, y esta escena que me has mostrado de las perlas,
de los cerdos, de los perros. Yo te pido que tú uses esta escena que está escrita en tu palabra para ayudarnos, Señor, a detenernos, a frenar nuestra lengua, a frenar nuestro corazón, Señor, a no atrevernos a lanzar juicios. Que podamos, Señor, tomar las perlas que nos has dado y usarlas para lo que nos lo diste, Señor. Que como tu amor nos ha transformado a nosotros, tu misericordia y tu gracia, usemos eso mismo, Señor, para transformar nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra ciudad, Señor. Podamos allí, en lo secreto de nuestro cuarto, de nuestra habitación, orar, Señor, aún por personas que no conocemos, a las que no tenemos acceso. Pero que en lugar de juzgarlas, podamos usar nuestras perlas, presentándotelas a ti, sabiendo que nos has otorgado el privilegio de que si oramos de acuerdo a tu voluntad, si te presentamos las perlas a ti, será hecho tal como estamos pidiendo. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú abraces a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que coloques sobre ellos un manto de paz, que los inundes con gozo, tu gozo, que es nuestra fortaleza. Señor, que ellos se atrevan a perdonar. Se atrevan. Yo sé que es difícil, Señor, y es un reto muy grande. Yo te pido que tú les concedas a cada uno la valentía que necesita en este tiempo para levantarse de la silla del juez y dedicarse a perdonar y dejarte a ti ser Dios. Yo declaro en tu nombre poderoso, Jesús, que nosotros y nuestras familias seguiremos viendo tu gloria. Seguiremos viendo tu justicia, Señor, en la medida que nosotros perdonamos y te dejamos a ti ser juez. Nosotros hoy te decimos como iglesia y como familia, Padre, queremos que tú seas Dios y tú seas juez. Y hoy, digan conmigo, hoy yo elijo en el nombre poderoso de Jesús levantarme de la silla del juez y dejarte a ti, Señor, esa silla que solo te pertenece a ti. Yo me arrepiento, Señor, y me seguiré arrepintiendo con tu ayuda, con tu dirección de este pecado. Yo te pido que me liberes, que me redargullas de noche y de día. En las profundidades de mi corazón me reveles, Señor, los muchos juicios que he lanzado y me lleves a arrepentirme de cada uno de ellos. Y me ayudes, Espíritu Santo. Dependemos de ti absolutamente para poder vivir esto. Ayúdanos, Señor, a no juzgar más, sino a perdonar, a amar y orar, Señor. Te amamos, Padre, y te adoramos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.